Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Mi nombre es Evangelina Benassi, soy profesora adjunta de la asignatura Política Social 1. Con varios de ustedes nos conocemos de otras materias que también dicto en la facultad. Quería darles la bienvenida a la cátedra y a esta modalidad virtual de intercambio, que esperemos que sea provechosa para poder darle continuidad al proceso pedagógico y además para mantenernos comunicadas y conectadas en este momento tan particular que estamos atravesando. Bueno, en este caso mi ingreso al aula virtual a través de este video es para poder inaugurar en cierto sentido el trabajo con la primera unidad del programa, y específicamente poder realizar la presentación del tema 1 del programa y luego hacer una breve referencia al texto que ustedes van a tener que leer para poder abordar este tema. En ese sentido, esta presentación y este intercambio tiene un doble objetivo. Por un lado, plantearles algunas cuestiones que para nosotros son centrales a la hora de ingresar en la discusión temática respecto de la política social, y por otro lado plantearle algunos aspectos relevantes en relación a la lectura del texto que les proponemos, que es el de Luciano Andrenacci y Daniela Soldano. Entonces, como punto de inicio, ustedes habrán leído probablemente ya el programa, y si no lo hicieron, les invitamos a que lo hagan. La unidad 1 tiene como primer punto el planteo respecto de la política social como política pública y una aproximación teórica respecto de la discusión en relación a la política social. Entonces, en ese sentido, pensé un esquema como de 3 entradas para poder hacerles un planteo en relación a esta temática, y esto tiene que ver con pensar 3 cuestiones ligadas a la política social. Por un lado, esta idea de la política social pensada como política pública, ya volveremos a eso. En segundo lugar, pensar la política social como un término, una categoría multívoca que necesariamente se va a definir en función de los diferentes contextos, de las diferentes sociedades y de los diferentes momentos históricos. Y en tercer lugar, una propuesta de la cátedra, tomando a los autores referenciados previamente, respecto de cómo entendemos nosotros o cómo nos aproximamos al debate respecto de la política social, pensándola íntimamente ligada al proceso de integración social. Así que estas van a ser las 3 entradas que les proponemos para comenzar a debatir la temática de la política social. Entonces, el primer punto que yo les planteaba, que es el de la política social como política pública, en ese sentido, en la cátedra hacemos esta referencia a entender la política social como política pública, ya que los objetivos que persigue la política social a través de diferentes herramientas de implementación, digamos, de esos objetivos, son objetivos que tienen un fin público. Es decir, se proponen atender situaciones problemáticas que atañen a un conjunto de personas, digamos, o a un grupo social, y en ese sentido su finalidad no es privada. Ahí nosotros siempre realizamos una salvedad que nos parece pertinente, y en este caso la voy a hacer, que es que cuando hablamos de lo público, no hacemos referencia únicamente a lo público estatal, sino que también podemos incorporar dentro de la dinámica y la lógica de lo público a las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que definen la agenda respecto de qué se considera como problemáticas a ser abordadas o problemáticas comunes a diferentes grupos sociales. Pero en la cátedra nosotros vamos a poner el acento en mirar al Estado como el actor central, diríamos, que organiza
cuáles son las problemáticas más acuciantes en relación a lo social, digamos, ¿no? Cuáles van a ser las problemáticas que se van a priorizar. Entonces, si bien no reducimos lo público a lo estatal, sí en la materia vamos a otorgarle una centralidad al rol del Estado como un actor principal, digamos, tanto en la definición de cuáles van a ser las políticas sociales que se van a llevar adelante en cada momento histórico, como también en la conformación de la agenda respecto de cuáles van a ser los temas centrales a priorizar, respecto de los cuales luego va a intervenir. En ese sentido, cuando hablamos de lo estatal, y ahí ustedes pueden recuperar los materiales que han trabajado en la asignatura Teoría Política, sabemos que cuando hablamos del Estado moderno, el Estado capitalista moderno, diríamos, siguiendo el planteo de O'Donnell, que es un autor que seguramente ustedes han trabajado, estamos hablando de un Estado contradictorio. En ese sentido, decimos que el Estado se ubica como un árbitro que intenta mediar en intereses contradictorios, porque esta contradicción tiene que ver con una tensión básica que podríamos pensar que nos acompaña, digamos, desde la emergencia de la modernidad y con la posterior adopción del sistema capitalista como modo de producción, que tiene que ver con esta tensión entre, por un lado, postulados que plantean una igualdad formal de los ciudadanos, digamos, y por otro lado, una desigualdad material desde la cual se pone en evidencia de que esa igualdad no es tan posible de ser practicable. Entonces, esa contradicción que, por ejemplo, Stella Grassi va a plantear como una contradicción constitutiva respecto de la cual la política social se va a abocar, es una contradicción que vamos a ir analizando su despliegue a lo largo de los diferentes momentos históricos. En ese sentido, cuando pensamos entonces la política social como política pública, la pensamos como contradictoria. Es decir, no existe una política social ideal, sino que en todo caso lo que debemos hacer es pensar cómo se ponen en juego y cómo se maneja en los diferentes momentos, cómo se arbitra esta tensión entre la igualdad formal y la desigualdad material. En segundo lugar, y asociado a esto que decía previamente, lo que vemos es que no podemos definir de manera acabada el término política social, sino que más bien es un término multívoco. Probablemente si nosotros estaríamos en el aula y como hacemos todos los años cuando inauguramos la materia, les preguntamos a ustedes qué entienden por política social, van a surgir diferentes conceptos o diferentes maneras de pensar a la política social. Entonces, este concepto que es multívoco necesariamente debe ser analizado en relación a diferentes contextos históricos, tal como lo planteé previamente, pero sí podemos encontrar que hay tres grandes cuestiones que siempre cuando hablamos de política social referenciamos a ellas. Por un lado, que cuando hablamos de política social estamos haciendo referencia a la idea de protección social, es decir, cómo garantizamos que ciertos miembros de la sociedad que podemos ubicar en una situación o en una posición de vulnerabilidad social, o podemos ver que hoy en día quizás se habla más de riesgo, son protegidos por el resto de la sociedad, pero también cómo la sociedad en general construye, crea y diseña estrategias de protección social. Y ahí vamos a ver que en el análisis de la protección social como política social, nos vamos a encontrar con diferentes debates. Por un lado, que existen distintas esferas de la protección social, es decir, no únicamente el Estado es aquel encargado de generar estrategias de protección social, sino que mínimamente podemos marcar otras esferas como son el mercado, las familias y también las comunidades. Es decir, que en las estrategias de protección social se conjugan e interactúan diferentes esferas. También podemos analizar cuáles son los alcances de la protección social. Por ejemplo, la protección social, esto que yo les decía previamente,
atañe a todos los miembros de la sociedad, atañe a grupos vulnerables o en riesgo, atañe a determinados sectores que son considerados como minorías discriminadas. Todas estas preguntas también, cuando analizamos el campo de la política social, son preguntas que podemos ir haciéndonos y pensando. Y por otro lado, esto nos va a derivar necesariamente a pensar quién es el sujeto de la protección. En estos días en los cuales estamos atravesando una situación tan particular como es la de la pandemia, ¿no?, por COVID-19, esta es una de las preguntas que surge permanentemente. Bueno, ¿quién es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto que debe ser protegido? ¿Y por quién? ¿Por el Estado? ¿Por el mercado? ¿Por la comunidad? ¿Por los grupos familiares? Entonces, cuando hablamos de política social, estamos poniendo en discusión el campo de la protección social, que es un campo que básicamente también se inaugura con la modernidad, cuando las sociedades se van complejizando y es necesario generar estrategias que permitan que, frente a esta desigualdad formal, la sociedad pueda seguir existiendo de una manera más o menos armónica. En segundo lugar, cuando hablamos de política social, también habitualmente hacemos referencia a la idea de derechos. De hecho, cuando nosotros les preguntamos a los estudiantes qué piensan que es la política social, la primera asociación o la asociación más directa tiene que ver con el reconocimiento de los derechos por parte del Estado. Entonces, al hablar de derechos, hablamos necesariamente de la ciudadanía, es decir, del ejercicio concreto de esos derechos. Y eso también nos lleva a revisar cómo históricamente se fue dando el acceso al ejercicio de diferentes derechos, que nosotros sabemos que no siguen una línea evolutiva, pero sí que podemos pensar en ciertas acumulaciones a lo largo de la